The Jordan River is of symbolic and spiritual significance to many since the Bible says this is where Jesus was baptized. Parts of the river are running low because of water diversions from the river and pollution. Algo bajo el río Jordán se ha agrietado y el aceite se filtró por una puerta de piedra sellada durante miles de años. El río sagrado donde fue bautizado Jesús ya no está en silencio. Ha sangrado, ha retumbado desde lo profundo y ha empujado hacia arriba armas antiguas, tesoros de oro y túnicas sacerdotales a través de su fondo lodoso. Presta atención, porque lo que se filtre de esa puerta sellada de piedra después, tal vez no sea petróleo, sino algo vivo. El río que habló. El río Jordán estaba callado, demasiado callado. Ese mismo río donde fue bautizado Jesús, donde se abrió el cielo, donde la voz de Dios tronó desde lo alto. Ese río está despertando otra vez, pero no como la gente esperaba, no con calma, no con paz. Algo antiguo está surgiendo de sus profundidades y el mundo no está listo para lo que viene. No, esta vez el río no guardó silencio. Tenía algo que decir. Todo comenzó cuando el nivel del agua bajó. Una larga temporada de sequía había dejado al río sediento. Con menos lluvia, las orillas fangosas empezaron a retroceder. El lecho del río se mostró como un esqueleto que emergía de la tierra. Fue entonces cuando alguien lo vio. Algo metálico, sobresaliendo del barro. Parecía antiguo, gastado por el tiempo, pero no estaba destruido. Un equipo de arqueólogos había estado excavando a lo largo de la orilla, estudiando las capas de tierra. Fue entonces cuando encontraron más cosas: puntas de lanza de bronce, puntas de flecha de hierro, fragmentos de espadas antiguas. Algunas estaban rotas, otras aún eran lo bastante filosas como para cortar. No eran basura, eran armas reales, usadas en batallas reales. Provenían de la época de la Biblia, de guerreros que lucharon para defender reinos que hoy solo existen en las escrituras. El metal fue analizado y estudiado. Los resultados fueron claros. Esas armas tenían más de 2000 años. Algunas podían ser de la época de las batallas del rey David. Otras quizás pertenecieron a los rebeldes que siguieron a Judas Macabeo cuando se levantó contra el imperio. La edad de las armas, por sí sola, bastaba para dejar a la gente sin palabras. Pero el hallazgo trajo una pregunta difícil. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Este río es conocido por la paz, no por la guerra. Aquí caminó Jesús. Aquí Juan bautizó. La gente viene a este lugar a orar, a sanar, a comenzar de nuevo. No a pensar en muerte ni en batallas. Entonces, ¿por qué había armas antiguas enterradas en un lugar tan sagrado? Algunos expertos creyeron que tal vez una batalla ocurrió justo aquí, una que la historia olvidó. Tal vez ejércitos se enfrentaron junto al río y, cuando la lucha terminó, el agua se tragó lo que quedó. Pero otros pensaban distinto. Creían que esas armas fueron colocadas allí a propósito, no por accidente, no por guerra, sino como una ofrenda a Dios, una señal de rendición, una forma de dejarlo todo a sus pies, una forma de decir: confiamos más en ti que en las espadas. En tiempos antiguos, los ríos eran más que agua, eran sagrados, lugares donde el cielo y la tierra se encontraban, un espacio para hablar con Dios. Y el río Jordán era el más sagrado de todos. Algunos rabinos decían que los guerreros dejaban sus armas allí antes de entrar en batalla. No confiaban en el acero, confiaban en Dios. Ponían su fe en el cielo, no en el filo del metal. Ese pensamiento hizo que muchos se detuvieran a reflexionar. Otros comenzaron a orar, porque el Jordán siempre ha sido más que un río. Es un símbolo, una señal. Siempre lo ha sido. Y ahora, tal vez, estaba hablando otra vez. Pero eso no fue todo. Pocos días después de que se encontraron las armas, algo más apareció. Esta vez no era metal, no estaba oxidado, brillaba. En lo profundo del barro, oculto durante siglos, el equipo encontró un tesoro, un pequeño montón de monedas, anillos y collares, algunos de plata, otros de oro, todos antiguos. Una moneda tenía el rostro de un emperador romano, otra mostraba una menorá, el candelabro de 7 brazos del templo judío. Otros diseños mostraban palomas, ramas de olivo y palabras hebreas grabadas profundamente en el metal. Palabras que alababan a Dios.
Algunas piezas venían de Roma, otras de Israel, dos naciones que una vez estuvieron enfrentadas en la historia, pero ahora sus tesoros estaban juntos. ¿Por qué? Algunos creían que el tesoro venía del templo. Tal vez los sacerdotes lo escondieron durante una guerra, tratando de protegerlo de los soldados romanos. Otros pensaban que pertenecía a una familia que huía, alguien que escapaba del peligro, intentando proteger lo poco que tenía. Pero sin importar el motivo, la misma pregunta volvía. ¿Por qué aquí? ¿Por qué junto a las armas? ¿Por qué ahora? Algunos pensaban que tal vez no se trataba de un tesoro, tal vez era un mensaje, un recordatorio, una imagen de un momento donde la fe fue puesta a prueba, cuando el peligro estaba cerca y la gente tuvo que decidir qué era lo más importante. No la riqueza, no las armas, sino la confianza en Dios. Y aún así, el río no había terminado. Tan pronto como el tesoro fue extraído de la tierra, ocurrió algo extraño. Un sonido comenzó, bajo y profundo, un croar, ranas, no solo una o dos, cientos, tal vez miles. Llegaron de golpe, llenando un tramo denso de la orilla. Parecía sacado de una historia bíblica antigua, una plaga. La gente recordó la historia de Egipto, cuando el faraón no quiso escuchar, y Dios envió ranas por toda la tierra. Fue una advertencia, una señal, y ahora, las ranas estaban aquí otra vez. Los científicos intentaron explicarlo. Tal vez era una temporada de reproducción inusual. Tal vez el agua o el clima las atrajeron. Pero nada cuadraba del todo. Las ranas llegaron rápido. Se quedaron varios días. Y luego, tan rápido como vinieron, desaparecieron. Pero dejaron algo atrás. Una pregunta. ¿Fue solo naturaleza o fue algo más? La gente comenzó a regresar al río. Algunos se quedaron quietos. Otros cayeron de rodillas. Muchos oraron. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Fue esto una señal del cielo? ¿Una advertencia? ¿Un recordatorio para escuchar? ¿Un llamado a despertar? Y el río seguía susurrando. Bajo más lodo, bajo fragmentos de piedra rota, algo más esperaba. Un suelo, pero no cualquiera. Un mosaico, brillante, hermoso, cubierto de pequeños azulejos de colores. Alguna vez fue parte de una iglesia que el tiempo había olvidado. Pero el suelo aún brillaba como si se hubiera hecho ayer. En el centro del mosaico había una cruz. A su alrededor, peces, palomas, ángeles y palabras en griego. Las palabras alababan a Jesús como la luz del mundo. El agua viva. Cerca había una pila de piedra. Era para bautismos, aún intacta, aún firme. Allí se paraban los creyentes, listos para ser lavados y renacer. Esa iglesia no era solo un edificio. Era un mensaje, un recordatorio, un lugar donde los primeros seguidores de Jesús se reunían, cantaban, oraban, recordaban su nombre. Probablemente algunos fueron bautizados en el mismo agua en que él una vez caminó. Peces nadaban cerca del suelo roto. No cualquier pez, bagres, tilapias, el mismo tipo llamado pez de San Pedro, el mismo de la Biblia, el mismo que Pedro pescó cuando Jesús le dijo que mirara en su boca, y encontró una moneda, un pequeño milagro, pero que significaba algo grande. Recordaba a la gente que Dios aún provee, que aún nos ve, que incluso cuando la vida es seca y dura, Él sigue obrando en lo oculto. Y fue entonces cuando algo cambió. La gente empezó a hacer pausas. Dejaron de hablar. Algunos solo miraban. Otros se arrodillaban. Muchos inclinaban la cabeza en silencio. No era solo el río lo que había cambiado. Algo dentro de ellos también, porque el Jordán seguía hablando. No con voz, sino con señales. Había devuelto armas de una guerra olvidada, monedas que una vez estuvieron en un templo sagrado, ranas que evocaban una plaga antigua, peces que apuntaban a un milagro del Evangelio, y una iglesia oculta durante siglos bajo la tierra. Y ahora, todo había salido a la luz, como si el río mismo intentara decir algo grande, sagrado y urgente. Pero el río no había terminado. El agua tenía una sorpresa más por dar. La sangre en el agua. El río Jordán siempre ha sido un símbolo de vida. Pero algo cambió. Después de una fuerte lluvia, la gente de la zona vio que el agua se volvió de un rojo extraño y profundo. No se veía turbia ni sucia. Parecía sangre.
La vista dejó a todos en shock. Algunos corrieron, otros cayeron de rodillas y empezaron a orar. La noticia se difundió rápido. Los videos aparecieron en internet. Las fotos mostraban el río brillando en rojo, justo donde Jesús había sido bautizado. Ya no se veía sagrado. Parecía una advertencia. Las autoridades actuaron rápido. Científicos llegaron con equipos de prueba. Analizaron el agua y dieron sus respuestas. Tal vez era hierro, tal vez algas rojas, tal vez una mezcla rara causada por la tormenta. Pero la gente no lo creyó. El agua roja no se movía como era normal. No se extendía poco a poco. Apareció rápido. No se desvanecía con el sol. Y solo cubría los lugares sagrados, los que estaban conectados con las historias de la Biblia. Ahí fue cuando los recuerdos de las Escrituras empezaron a volver. En el libro del Éxodo, capítulo 7, Moisés levanta su vara y convierte el río Nilo en sangre. Los peces mueren. El agua apesta. El pueblo grita. Fue la primera plaga, enviada para despertar a Egipto. Ahora parecía que estaba pasando otra vez. No en Egipto, sino en Jordania. Y no en cualquier parte del río. El agua roja cubría el lugar donde una vez se abrieron los cielos. Se sentía como si la tierra misma estuviera tratando de hablar. Líderes de fe de todo el mundo comenzaron a advertirle a la gente. Dijeron que esto no era algo al azar. Era una señal, un mensaje, un recordatorio de que el mismo Dios que habló en el pasado todavía habla hoy. Dijeron que era hora de despertar, de prepararse, porque esto era solo el principio. Pronto también volvieron las ranas. No solo unas pocas, grandes grupos, saltando cerca del agua roja. No actuaban como salvajes, se quedaban quietas, como si estuvieran esperando o escuchando. En el Éxodo, capítulo 8, otra plaga llena la tierra de ranas. Saltaban sobre las camas, los hornos, las casas. Ahora estaban aquí. Nadie las trajo, nadie las esperaba. Pero llegaron, y luego se fueron, tan rápido como vinieron. Las cosas extrañas no pararon. Las manchas rojas en el agua no desaparecieron. Más parches aparecieron a lo largo de las orillas. Pero no en todas partes, solo en ciertos lugares, cerca de ruinas, cerca de armas viejas enterradas, cerca de una iglesia rota, olvidada. Estos no eran lugares al azar, parecían elegidos, como si algo los estuviera señalando. Algunos decían que era coincidencia, otros sabían que no. Luego vino otra sorpresa. Llegó una tormenta, pero no era una tormenta normal. El cielo no se veía solo nublado. Se veía pesado, como si aplastara la tierra. Relámpagos cruzaban, pero sin sonido. El viento se detuvo. El aire se sentía congelado en su lugar. Y entonces comenzó a llover. Pero no era agua clara. No era agua común. Era roja. No era polvo. No era barro. Era roja. Grandes gotas gruesas cayeron del cielo. Golpeaban las piedras y se quedaban pegadas. Dejaban manchas rojas en la ropa. Pintaban los techos. Goteaban de los árboles como sangre de una herida. La gente miraba hacia arriba y lloraba. Los científicos lo llamaron lluvia de sangre, un evento raro. Dijeron que era polvo en las nubes mezclado con la lluvia. Había pasado antes en otros lugares, pero nunca así, nunca sobre el Jordán, y nunca con lo que vino después. El río no solo se volvió rojo, en algunos lugares dejó de moverse. El nivel del agua bajó rápido, como si algo por debajo lo estuviera jalando. Grietas profundas se abrieron en el lecho seco. Algunos dijeron que escucharon retumbos, otros dijeron que vieron vapor salir de la tierra, y lo que esas grietas mostraron hizo que todo empeorara. El suelo seco no mostraba solo grietas, revelaba formas, símbolos, huesos. En un lugar encontraron una vieja inscripción en piedra. Las letras casi se habían borrado, pero un nombre se podía leer. Yahvé, el nombre de Dios, tallado en la roca, escondido bajo el agua, ahora expuesto por primera vez en siglos. Y al lado de esa inscripción, algo aún más extraño apareció. Huellas fosilizadas, no humanas, tampoco de animales. Los dedos eran más largos, las marcas eran profundas, parecían venir de algo diferente, algo antiguo. La tierra había levantado su manto. Estaba mostrando cosas para las cuales nadie estaba preparado. Lo que la gente sintió después no fue pánico desordenado. Fue algo más pesado. Un silencio aplastante. Un miedo que no gritaba.
Uno que decía, en voz baja, que esto no era solo una advertencia, era una cuenta regresiva, un reloj hecho de barro y piedra, cada segundo acercándose a algo grande. Entonces, un sacerdote del pueblo cercano habló. Dijo que ya había visto esto antes, no con sus ojos, sino en sueños. Un río rojo, una tierra temblando, criaturas extrañas saliendo de las grietas. Dijo que coincidía con lo que dice el Apocalipsis. Dijo que el río no solo estaba cambiando, se estaba preparándose para alguien, para un regreso. Sus palabras cayeron como un golpe. Si tenía razón, esto no era solo mal clima, no era solo ciencia, era una señal. Y el río Jordán no solo estaba sangrando, estaba llorando para que la gente escuchara, para que se arrepintiera, para que se preparara. La gente pensó que ya había pasado, pero el río todavía tenía algo más escondido bajo su corriente. Susurros bajo el río. La lluvia había cesado y por fin, las nubes se habían dispersado. Pero algo en el río Jordán no volvió a la normalidad. Aunque el color rojo se desvaneció en algunos puntos, en otros se quedó pegado a las orillas, manchando las rocas y pintando el barro. Dejó marcas extrañas, como si no quisiera ser olvidado, como si aún tuviera un último mensaje por entregar. Fue entonces cuando el olor comenzó a flotar en el aire. No era el hedor de peces muertos, ni de plantas podridas. Olía a humo, pero no había ningún fuego a la vista. Los equipos que trabajaban cerca del lecho del río fueron los primeros en notar unas manchas nuevas y extrañas. No eran parches normales de tierra. Estaban calientes al tacto, casi ardientes, también húmedas. Y cuando el sol las alcanzaba, el suelo soltaba un silbido. Era como si la tierra respirara calor desde lo más profundo. En un lugar, cerca del borde de las ruinas de una vieja iglesia, el vapor salía en ráfagas suaves. No había agujero, no había grieta, solo finas columnas de niebla que emergían del barro como suspiros de algo que dormía debajo. Los arqueólogos movieron su campamento más cerca de la iglesia, esperando encontrar algo nuevo. Usaron sonar para escanear bajo el lecho del río. No esperaban mucho, quizás unas monedas, tal vez algunas ruinas antiguas, pero el sonar encontró algo más profundo de lo que imaginaban. No era roca, no era tesoro, era hueco. Excavaron con cuidado, cambiando a herramientas de mano al llegar al centro. Lo que encontraron no era un tesoro, pero tampoco era algo común. Era una losa de piedra plana, lisa por todos los lados, oculta bajo capas de lodo. Y esa losa tenía grabados, círculos, flechas, estrellas, palabras apenas visibles talladas en la superficie, desgastadas por el tiempo. Las palabras eran extrañas y serias: protegido por fuego, oculto por el diluvio, no abrir hasta el día del regreso. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero para muchos sonaba como una advertencia. Intentaron levantar la losa, excavaron alrededor, incluso trajeron máquinas para extraerla, pero la puerta no se movió, ni un poco. Era como si algo desde abajo la empujara, como si algo del otro lado la mantuviera cerrada. Después de muchos intentos fallidos, decidieron detenerse y dejarla donde estaba, pero la marcaron en cada mapa, en cada cuaderno, en cada informe. Fuera lo que fuera, no parecía pertenecer solo a este mundo. Unos días después, otra cosa emergió del río. Unos buzos habían regresado, curiosos por los peces que aún nadaban cerca de las ruinas de la iglesia. Los peces de San Pedro seguían allí, no muchos, pero los suficientes para notarse. Pero entonces, algo raro salió del agua. No estaba vivo, no era metal, era tela. Una tira de tela marrón oscura flotó desde una grieta en el fondo del río. Rasgada y empapada, parecía inservible, hasta que vieron los hilos. Hilos de oro recorrían la tela en líneas curvas. Letras hebreas habían sido bordadas sobre ella. Y justo en el centro había un símbolo, un cordero, con una corona. La enviaron a un laboratorio, y los resultados los dejaron sin aliento. La tela tenía casi 2000 años. Algunos estudiosos creían que podía haber pertenecido a una túnica de sacerdote, tal vez usada durante un sacrificio. Tal vez fue salvada durante la invasión romana y luego perdida en el río. Ya no era solo una tela, era un objeto sagrado.
y había surgido del barro como una señal, como un recordatorio del Cordero de Dios, un recordatorio de la corona que él llevó. El hallazgo dejó al equipo sin palabras, pero antes de que pudieran asimilarlo por completo, un nuevo sonido recorrió el aire. Comenzó como un golpe suave, como un tambor lejano. El suelo tembló un poco, no con fuerza, pero lo suficiente como para notarlo bajo los pies. El agua onduló, aunque no había viento. Los pájaros salieron volando todos a la vez. Entonces, desde el fondo del agua, comenzaron a subir burbujas, al principio pequeñas. Luego crecieron, como si el río exhalara un suspiro profundo. Fue entonces cuando el sonido regresó. No eran ranas, no eran animales. Era más profundo, más extraño. Un ritmo constante, un patrón, como un canto, pero en un idioma que nadie podía entender. El sonido venía de un solo lugar, justo cerca de la iglesia, justo junto a la losa. Algunas personas dijeron que solo eran ecos rebotando en las rocas, pero otros no creyeron eso. Dijeron que no venía de aquí. Algunos incluso aseguraron haber visto algo moverse bajo el agua. No eran peces, no eran rocas, eran formas demasiado grandes, sombras que giraban y se retorcían, pero que nunca salían a la superficie. Después de ese día, nadie quiso volver a nadar en esa parte del río. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Personas que vivían cerca del sitio empezaron a tener visiones extrañas por la noche. Muchos vieron lo mismo. Algunos dijeron que vieron ángeles dentro del fuego. Otros soñaron con guerreros lanzando espadas al río. Una mujer juró haber visto el cielo abrirse y una voz potente declarar: «Preparen el camino». Al principio la gente se rió. Lo llamaron coincidencia, pero dejaron de reír a la mañana siguiente, porque el río volvió a dar algo más. Desde el fondo lodoso encontraron una pequeña columna blanca. Medía cerca de 1 metro y estaba enterrada hasta la mitad en la tierra. La piedra era lisa y limpia, diferente al resto de las ruinas. Lo que atrapó la atención de todos fue la imagen grabada en su superficie. No pintada, no tallada, quemada. Mostraba a un hombre de pie en el agua con los brazos levantados. El agua le llegaba a las rodillas y sobre él una paloma volaba en el aire. Alrededor de la paloma, rayos de luz cortaban la piedra, como si fueran rayos de sol entre las nubes. Parecía Jesús, parecía su bautismo, y estaba justo allí, donde la columna había reposado en silencio. Los expertos no tenían idea de dónde venía. No coincidía con ninguna obra de arte conocida. No parecía romana. No encajaba con los estilos locales. Algunos decían que parecía más antigua que cualquier cosa que hubieran visto. Otros decían que parecía nueva, demasiado nueva, como si hubiera estado esperando, justo bajo la superficie, lista para ser descubierta. Aún así, el río no volvió a la normalidad. Algunas partes seguían corriendo rojas. El suelo cerca de la iglesia seguía emitiendo calor. Los peces seguían rodeando las ruinas como si protegieran algo. Y los sonidos desde debajo del agua no se detuvieron. Más personas llegaron. Vinieron desde lejos. Peregrinos con velas, turistas con cámaras, periodistas con preguntas. Algunos vinieron a ver, otros vinieron a rezar y otros a dar advertencias, porque lo que vieron fueron señales, señales extrañas, armas encontradas cerca de un lugar sagrado, tesoros descansando junto a una piedra que mostraba un bautismo, ranas llenando las orillas, agua que seguía roja, una puerta que no podía abrirse, una columna que mostraba al mismo Mesías. Y entre todo eso, una verdad comenzó a emerger. Algo se había despertado. Pensaron que nada más podía suceder. Entonces el suelo se abrió. Cuando la tierra se abrió, las advertencias no se detuvieron. Al contrario, se hicieron más fuertes. Aunque el agua seguía baja y el suelo seguía caliente, más y más personas llegaban a la orilla del río. Algunos venían con cámaras, tratando de capturar algo en video. Otros llevaban cruces, murmurando oraciones mientras miraban. Algunos simplemente se quedaban allí, mirando el agua, como si esperaran que algo saliera de las profundidades. Entonces, una mañana temprano, la tierra respondió. El sol apenas había salido, y el aire estaba espeso y pesado. Un grupo de investigadores preparaba su equipo cerca de las ruinas de la vieja iglesia, cuando el suelo comenzó a temblar otra vez. Pero esta vez,
mucho más fuerte. Un estruendo profundo rodó bajo sus pies. No era como un trueno, ni como un camión. Se sentía distinto, como si algo muy antiguo estuviera despertando. Después vino el crujido, un sonido fuerte de piedras partiéndose. Una de las paredes antiguas del lecho del río, cerca de la iglesia de mosaicos, cedió. No se cayó simplemente, se abrió. Un trozo de la pared se deslizó hacia la oscuridad, como si una mano invisible lo hubiera cortado limpio. Dentro de la grieta había un resplandor. No era exactamente fuego, sino una luz suave, naranja-roja, como brasas enterradas. El equipo retrocedió de inmediato y llamó a los equipos de emergencia. Cuando la ayuda llegó, el resplandor había desaparecido, pero la grieta seguía allí, 2 metros de ancho, 3 metros de largo, y tan profunda que no se podía ver el fondo. De la grieta salió un olor que nadie esperaba. No era azufre ni gas, era el aroma del incienso quemado, como en un templo antiguo. Bajaron una cámara colgada de un cable para ver qué había abajo. Lo que encontraron fue impactante. Las paredes de roca dentro de la grieta estaban cubiertas de grabados, líneas de escritura en hebreo, formas de estrellas y ramas. Y una vez más, el nombre de Dios estaba tallado en la piedra, Yahvé. Junto a él había otra palabra, despierta. Nadie sabía quién lo había tallado ni cuánto tiempo llevaba allí escondido, pero todos sentían lo mismo. Era hora de prestar atención. Esa misma noche, una tormenta extraña se acercó. No era como una tormenta normal. El viento no soplaba en todas direcciones, solo corría en una sola dirección, río abajo, como si persiguiera algo invisible. Y el relámpago no era blanco, era de un azul eléctrico, y cada rayo golpeaba el mismo lugar, justo en el agua, más allá de la vieja iglesia. Ahí fue cuando el río volvió a cambiar. Vapor comenzó a salir disparado hacia el cielo. No era neblina, era vapor grueso, hirviendo. Grandes columnas de calor explotaban desde la superficie del agua, como géiseres. El agua hervía en algunos lugares, pero nadie podía explicarlo. No había actividad volcánica, no había respiraderos de calor, no había fallas sísmicas, solo calor repentino, viniendo de ninguna parte. Algunos dijeron que era ciencia, otros dijeron que era una señal del cielo. Un pastor afirmó que era una purificación, una advertencia antes de que llegara el siguiente signo. Decía que el agua estaba siendo limpiada, no solo de suciedad, sino también de la mancha roja de sangre. Esa misma noche, algunos aldeanos oyeron golpes fuertes bajo la tierra. Algunos dijeron que se sentía como pasos gigantes. Otros dijeron que sonaba como cadenas arrastrándose por las rocas. Luego regresaron los sueños, más claros que antes. Decenas de personas de los pueblos cercanos dijeron haber tenido la misma visión. Un hombre vestido de blanco, de pie sobre el agua, con el cielo partido detrás de él, y una voz poderosa gritaba, «La hora está cerca». Después de eso, los titulares de las noticias cambiaron. Ya no eran historias pequeñas escondidas en los periódicos. El mundo entero empezó a prestar atención. Se hablaba del río rojo del Jordán, de la grieta brillante, de las armas antiguas, de las ropas sacerdotales, de la lluvia de sangre, de las ranas y de los sueños. Ya no era solo arqueología o historia. Se había vuelto otra cosa, algo sagrado, o quizás algo aterrador, o quizás ambas cosas. Los gobiernos intentaron calmar el pánico. Dijeron que el agua era segura. Dijeron que el color rojo era natural, pero la gente no les creyó, porque las señales seguían apareciendo, y parecía que algo mucho más grande apenas estaba comenzando. 2 días después, un excursionista que caminaba por un sendero cerca del río encontró algo más, otra piedra, medio enterrada en el barro, con forma de cono. Cuando la desenterraron, vieron que era una campana, pero no una campana cualquiera, era una campana de templo, como las que colgaban en los lugares más sagrados de la antigua Jerusalén. La tocaron una sola vez, y el sonido fue puro, alto y extraño. El eco del sonido viajó por kilómetros a la redonda. Los animales enmudecieron, el río dejó de hacer olas, y los pájaros volaron en una sola oleada repentina. Era como si el sonido hubiera tocado algo más profundo, el aire, el agua, la tierra, incluso el tiempo mismo.
Los arqueólogos decidieron no hacerla sonar otra vez. Después de eso, las oraciones se hicieron más fuertes. Los pastores realizaron bautismos por docenas. Los turistas hicieron largas filas junto al río. Y aún, los peces de San Pedro seguían nadando en círculos sobre el piso resquebrajado de la iglesia antigua. Esa noche sucedió algo más. La puerta de piedra, la que había sido encontrada bajo el lodo, empezó a sudar. Pero no sudaba agua, sudaba aceite. Un aceite claro y dorado comenzó a brotar de sus bordes. Nadie se atrevió a tocarlo. Nadie lo limpió. Solo lo miraban. Porque lo que estaba dentro de esa piedra todavía no estaba listo para salir. Pero faltaba muy poco. El río Jordán había guardado sus secretos durante miles de años. Ahora, uno por uno, los estaba revelando. Y el mensaje era claro para todos los que quisieran escuchar. Esto no se trataba de ciencia. Esto no se trataba de tesoros. Esto era el cielo, llamando a la tierra. El río había mostrado muchas señales, pero una más aún venía en camino. La señal final. El río Jordán se había quedado en silencio. No solo en sonido, sino en presencia. El tono rojizo que una vez fluyó en parches se había desvanecido. Las ranas, las grietas brillantes, las aguas burbujeantes, todo se había detenido, pero no había paz en ese silencio. Se sentía como la pausa antes de una tormenta, un susurro antes de algo grande. Todos los que miraban el río lo sabían. El mundo no respiraba con calma, estaba conteniendo el aliento. El aceite que se había filtrado de la puerta de piedra sellada finalmente se detuvo. Durante 3 días, había goteado por los bordes, dorado y extraño. Al 4.º día la puerta seguía cerrada, pero algo cambió. Apareció una grieta estrecha en el lecho del río. No era una ruptura grande, no partió la tierra, pero era recta, limpia y antinatural. Comenzaba justo en la base de la losa de piedra y se extendía hacia las ruinas de la antigua iglesia. No parecía algo al azar, parecía una marca, una línea trazada con propósito. La gente lo notó, se reunió. Cientos al principio, luego miles. Algunos vinieron por curiosidad, otros llegaron con el corazón pesado y las manos temblorosas. Algunos trajeron cruces, otros oraciones, y unos pocos simplemente se quedaron en silencio. Esperaban, no porque supieran lo que iba a suceder, sino porque sentían que algo se acercaba. Una presión en el aire, un peso en el pecho. El río ya había mostrado muchas señales. Y ahora, parecía que esas señales llevaban a una última revelación. Esa noche, el cielo sobre el Jordán cambió. No con nubes, no con relámpagos, sino con luz. Bandas de colores brillantes cruzaron el cielo, moviéndose como llamas. Dorado, azul, púrpura. Colores que no se ven en ninguna tormenta normal. No eran auroras boreales. No era clima. Ese espectáculo parecía vivo. Danzaba sobre el río como una corona de fuego, y mientras se movía, la multitud abajo guardaba silencio. Incluso aquellos que nunca habían rezado antes bajaron la cabeza. Entonces vino el sonido. No era trueno, no era viento. Era una trompeta, profunda, fuerte y clara. No provenía de ningún altavoz ni instrumento. Resonaba desde todas las direcciones, como si el cielo y la tierra hablaran al mismo tiempo. El sonido atravesó el aire y los huesos de las personas que escuchaban. Muchos cayeron de rodillas. Algunos lloraron. Otros simplemente miraron hacia arriba con asombro. Nadie sabía qué decir. Solo sabían que estaban escuchando algo sagrado. El sonido de la trompeta se desvaneció. Lo que siguió fue una quietud antinatural. Los animales alrededor del río guardaron silencio. No volaban pájaros. No croaban ranas. La superficie del agua se volvió lisa como el vidrio. Luego, en el centro del río, algo empezó a elevarse. No era fuego, no era humo, era luz, pura, brillante, elevándose lentamente. Brillaba como el agua, pero resplandecía como una estrella. Todos se volvieron hacia ella, con los ojos bien abiertos y el corazón acelerado. Dentro de ese pilar resplandeciente se formó una figura, no clara ni nítida, pero inconfundible en su presencia. Una forma humana con las manos extendidas. Una túnica que se movía sin viento. Una corona de luz sobre su cabeza. Nadie necesitaba que le dijeran quién era. Lo sabían. No era un hombre. No era un fantasma.
Era una señal, una figura celestial elevándose desde las mismas aguas donde una vez estuvo Jesús. Algunos dijeron haber escuchado palabras, pero no pudieron entenderlas. Otros sintieron un calor en el corazón, como consuelo mezclado con asombro. Una mujer lloraba sin poder explicarlo. Todos sintieron algo. Todos sabían que estaban presenciando un momento que no debía ser capturado, sino creído. Después de un minuto, la figura empezó a desvanecerse. La luz no se apagó de golpe. Se atenuó suavemente, como un atardecer deslizándose hacia el crepúsculo. Mientras el resplandor desaparecía en el cielo, volvió el silencio, pero nadie se movió. El momento flotaba en el aire como perfume. Era sagrado. Entonces la puerta de piedra se agrietó. No se abrió, solo lo suficiente para mostrar una rendija de lo que había más allá. Desde la abertura emergió una luz dorada suave, cálida y serena. Parecía luz solar líquida, y dentro de la cámara, un mensaje ardía en la pared del fondo con letras brillantes. Una palabra. Pronto. Eso fue todo. Sin explosión, sin colapso, solo esa palabra. Luego el resplandor se desvaneció. La grieta se cerró, y la puerta volvió a sellarse. Nadie intentó abrirla. Nadie se atrevió. El mensaje era suficiente. Y su significado, claro. En los días siguientes, las multitudes crecieron aún más. Pero no hubo más milagros. No más ranas. No más lluvia. El río fluía en silencio. Pero las personas que presenciaron las señales estaban cambiadas para siempre. Habían visto demasiado. Armas antiguas de los tiempos de los reyes de Israel. Monedas de oro marcadas con símbolos del templo. Plagas de ranas. Agua roja como la sangre. Terremotos. Una puerta sellada que filtraba aceite. Un pilar mostrando a Cristo. Y una figura celestial emergiendo del mismo río. Ya no se trataba de arqueología. Ya no se trataba de historia. Esto era profecía. Y la gente lo sabía. En todo el mundo, los creyentes empezaron a prepararse. Aumentaron las reuniones de oración. Las iglesias se llenaron. Los pastores predicaban sobre arrepentimiento y regreso. Las señales ya no venían solo de la Biblia. Estaban en las noticias, en el cielo, en los ríos, en las piedras bajo nuestros pies. Lo sagrado y lo natural se habían unido. Y todos se hacían la misma pregunta. ¿Era este el comienzo del fin? Líderes religiosos de todas las denominaciones se pronunciaron. Muchos dijeron que sí. Otros pidieron cautela. Pero todos coincidieron. Las señales tenían un significado. No eran accidentes. Eran mensajes. El cielo estaba llamando. Y la respuesta dependía de nosotros. El río Jordán, el mismo donde Dios una vez habló desde las nubes, había hablado de nuevo. No con palabras, sino con luz, con sonido, con señales que apuntaban a algo más grande. Esta no era una historia sobre ríos y reliquias. Era sobre el regreso de Dios. El mundo había estado dormido, pero ahora el Jordán había despertado los corazones de millones. El llamado era claro. No era tiempo de miedo. Era tiempo de fe. Las señales no se enviaron para asustar. Se enviaron para preparar. La figura en la luz no dijo una palabra, pero no hizo falta, porque el cielo ya había hablado. Y el mensaje era este: estén listos. Antes de irte, piensa en esto. ¿La persona en la luz venía realmente del cielo? ¿O era algo más? Dale like al video, deja un comentario y suscríbete para ver más.